Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y le damos la bienvenida a esta segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente pues querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios de comunicación repartidos en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa. En el primer bloque del programa, y esta es una atención, una llamada especial a nuestra gente de Venezuela, y especialmente al sur del país, les pedí encarecidamente. Hay una persona desaparecida en Guayana, la conozco, amiga personal de mi familia, una mujer muy querida por muchísima gente en Guayana, y se trata de Licha. Licha, el nombre de Licha es Felicita Guevara, su cédula de identidad es 9936336, tiene 49 años de edad, fue vista por última vez el sábado 20 de enero a las 4 de la tarde en la parada de Altavista, vestía una franela negra, pantalón azul y zapatos deportivos, es delgada, morena, cabello largo, en Puerto Ordaz, Venezuela. La gente de Festiva, de la radio Festiva, quienes envío un abrazo enorme en Guayana, están pues esparciendo esta información para poder llegar desde el sábado, no sabemos nada de ella. Aquellos que tengan conocimiento de dónde pueda estar, o si tienen la más mínima información, por favor, les pedimos, este es un teléfono local, comuníquense al 961-6355. Yo voy a dejar esta información colocada en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que por favor me ayuden a compartirla con todas las personas posibles para conseguir a Licha sana y salva. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, y en Bajo la Lupa seguimos con el tema venezolano. Las redes también las tenemos encendidas, los comentarios. Estamos hablando específicamente de las sanciones en el marco del diálogo, de un posible adelanto de las elecciones presidenciales, de la respuesta por parte del gobierno, de las opiniones por parte de la oposición. Y pare usted de contar. Quedaron comentarios por fuera. Por ejemplo, Blanca Mesa dice 97% de los venezolanos no queremos elecciones. Berta también nos comenta, claro que no existe lugar a elecciones. Venezuela necesita limpiar a su CNE, al TCJ, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los militares, en fin, limpieza total. Por allí nos dice, a ver, continúo por acá, Yoli González, a quien envío un abrazo enorme, dice: me tienes pegada al teléfono, mucha tela para cortar, nos dice Mari Gracia, sin duda alguna. Nuestro querido Andrés Betancourt ya está incorporado con nosotros, nos saluda desde Guayana. Andrés, encantadísimo, y espero que por supuesto te incorpores con tus comentarios. Berta dice: te lo había dicho, Maduro y sus amigos no tienen para dónde ir, aquí en Europa no ponen los pies, lo único que pueden negociar es como quieren. Bueno, esta parte no la puedo decir porque estamos en algunos medios por señal libre, hablando por supuesto de cómo quieren salir. Aquellos que quieran revisar los comentarios completos, aquí no hay censura, solamente entren en mi página del Facebook Live o la de CNC Florida Central, que es nuestro canal de televisión digital, y desde allí tendrán todos los comentarios totalmente libres para compartir con ustedes. Judith nos dice: muy buenas noches desde Holanda, como siempre, esperando tu programa. Gracias, Judith, por estar conectada. Nancy Urrechaga por allí nos dice justamente, además Nancy es una de las personas que está bien pendiente para dar, por supuesto, entre otras cosas, con el paradero de Licha. Ya ustedes conocen la información, va a estar colocada en mis redes, así que por favor compártanla. Eso es lo que les pido, no nos cuesta nada. Aquellos que somos venezolanos, no importa si somos o no de Guayana, todos a compartir esta información. Le pedimos a Dios, por supuesto, que Licha regrese sana y salva a casa. La extrañamos, nos dice nuestra queridísima Nancy Urrechaga. Por ahí Alirio dice, saludándonos, conectados ya desde Bogotá, encantado también de tenerte. A ver, recapitulamos, tenemos las opiniones por parte de Antonio Ledesma, Ricardo Montaner, Luis Almagro, Nikki Haley, que es la embajadora de Estados Unidos en la ONU, y entramos entonces a la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo tenía la Unión Europea discutiendo las posibles sanciones en Venezuela? Tenía 2 meses y medio discutiendo
poquitas acciones concretas. Por allí estoy viendo, bueno, tengo problemas con el celular, que es de donde estoy viendo los comentarios, pero veo que Zulay Escalante nos saluda. Buenas madrugaditas, nos dice desde Italia. Gracias por allí a los que están trasnochados desde Europa. Un honor tenerles acá y acompañarlos tan tarde. José Palacio nos dice que se cayó la señal. Me gustaría que confirmaran si ustedes también tienen problemas para conectarse. Geraldine Gómez también nos saluda desde España. Mónica Salazar dice: si Tibisay Lucena sigue siendo presidente del organismo electoral, no tiene sentido ir a elecciones. A ver, fíjense justamente lo que les comento. Bueno, pues resulta que voy a cerrar acá para volver a abrir y poder tener los comentarios de ustedes. Ya dice José Palacios que retornó. Viene negociándolo desde noviembre. Estas no son decisiones nuevas, aladas por los pelos. Esto es una cosa bien pensada. Y concretamente dentro de las consideraciones para llegar a estas sanciones, dicen que son un incentivo para ayudar a la negociación, que es la principal crítica del régimen venezolano en torno a este tema. Porque dicen, ¿cómo vas a ayudar a la negociación si tú me estás sancionando? Claro, ellos dicen es una sanción en contra de Venezuela, es una sanción en contra de 7 funcionarios del país. No es en contra de Venezuela, es en contra de 7 individuos que a juicio de la Unión Europea son parte de la represión en el país, son parte necesaria para mantener al país en la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, bueno, como les comento, la Unión Europea dice que es un incentivo para ayudar a la negociación. ¿Ustedes creen en efecto que este puede ser un incentivo para ayudar a la negociación? Nos encantaría conocer sus opiniones. ¿Por qué? Porque coincide la opinión colegiada de nada más y nada menos que de la Unión Europea, pues coincide con la de la Dirección Internacional de Human Rights Watch, que ha dicho justamente José Miguel Vivanco, también lo ha hecho, que además él está encargado del área de las Américas, y además internacionalmente lo ha manejado esta organización, diciendo la presión, en el caso de Vivanco decía latinoamericana, pero la presión internacional será determinante para poder llegar a una negociación. E insistimos, la única manera de salir del problema en el que está metido Venezuela, que es un problema que nunca en su historia republicana lo vivió, al menos en esta intensidad, es a través de una negociación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque a través de elecciones amañadas, a través de poderes amañados, no hay absolutamente nada que hacer. Nada que hacer. Y no es un tema de opinión, es un tema de realidad. Porque basta con entender el ejemplo que acabamos de dar. La única gran victoria de la oposición, el 2015, obtuvieron las 3/4 partes de la Asamblea Nacional. ¿Cuánto tiempo gobernaron? Le bastó al gobierno hacer así un chasquido de dedos para que práctica e inmediatamente saliera la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y después la sala constitucional con sendas sentencias, la 155 y la 156, despojando de las funciones, que hoy día tampoco las tiene, el poder legislativo, la Asamblea Nacional. Cuando son sumamente rápidos y diligentes, lo hacen cuando les conviene, incluyendo al poder electoral, que bastó que Maduro dijera, vamos a una Asamblea Nacional Constituyente, a los 5 días ya tenían fecha, vámonos a las gobernaciones, a los 15 días ya sabíamos cuándo iba a ser, y así sucesivamente. Ah, pero la oposición dice, vamos a un referéndum revocatorio. No, señores, olvídense, primero tienen que ir al desierto de Sahara, caminar todo lo que puedan, llegar a la primera notaría que se consigan, luego que lleguen con la notaría, pues registrar ese documento, montarse el camello, devolverse, tratar de nadar el Mar Muerto y así sucesivamente hasta que lleguen a Caracas, y pues cuando lleguen ya el CNE estará cerrado porque están de vacaciones navideñas. Entonces, insistimos, ¿qué ocurre? Hay una coincidencia entre
lo que dice Human Rights Watch, lo que opina Estados Unidos, lo que opina Canadá y ahora lo que ha hecho la Unión Europea en términos de estas sanciones. Por ahí nos dice justamente Andrés Betancourt, quien darle información de Licha por su Twitter. Lo voy a hacer apenas termine acá. Lo primero que vamos a hacer es compartir la información de Licha para que nos ayuden a ubicarla sana y salva. Por ahí Andrés Díaz también nos saluda a Betsa Melano. Nos dice, a ver, ¿quién más? Rodríguez dice, saludos desde Indianápolis, fuerza para el venezolano que lucha día a día. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Johnny Servando Matos dice, bueno, hablando justamente... quítenle todos saludos, dice Marcia Vega, dice no queremos diálogo con el gobierno. Ricardo Rodríguez nos saluda y dice, estos tipos solo quieren confundir a los pobres ignorantes y pienso que no, pues que ellos no son enfermos y no cederán. Se aferrarán más al poder, se me va por acá, pero que sigan apretando, todos tienen la familia afuera, necesitan sus divisas para sostenerlos en Europa y demás continentes. José Palacio dice, ese es el libreto de siempre, decir que es una agresión contra Venezuela, jamás dicen a título personal, es la cartilla cubana en que engaña tontos. Esto es un muy buen punto el que nos acaba de comentar José Palacio y les voy a comentar por qué. El día de ayer conversaba con un amigo cubano que me decía que el embargo cubano realmente fue una estrategia política, que en términos prácticos el embargo no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque Cuba logró evadir, o sea, el problema básicamente tiene que ver con los productos y servicios norteamericanos y logró evadir a través de terceros países, la Unión Soviética, luego en el caso venezolano, entre otros, evadir ese embargo. Logró además exportar mano de obra calificada a más de 100 países en el mundo, como él lo considera la esclavitud moderna en nuestro continente. Así que él dice que la guerra económica, las sanciones en contra de funcionarios venezolanos, llamados así sanciones en contra de Venezuela o bloqueo en contra de Venezuela, son el fiel retrato del famoso embargo cubano. En términos reales, no fue tal. A ver, continúo. Gracias, José, por compartirlo. Ronald Marcano dice, bueno, Epale Kislinger, saludos. Efectivamente, la negociación debe estar direccionada, es el cómo y cuándo sale el régimen. Estos últimos buscarán su resguardo no solo físico, sino mercantil. No importa con tal de que se larguen. Ya es que justamente, Ronald, otra de las discusiones que se ha planteado otra vez este espacio y que le duele mucho a nuestra gente, nos duele mucho, Arsenia, Raquel, Zuli, tanta gente, cuando decimos que en esta negociación muchas veces lo que se considera como justicia pudiera pasar por debajo de la mesa con tal de que se libere el país. Es decir, pudiera haber una figura, un presidente con un asilo en algún país, pudiera haber la figura de un grupo de individuos selecto del Partido Socialista Unido de Venezuela que se vayan con sus recursos y que no paguen cárcel. Eso puede ocurrir. Aunque nos indigne profundamente, esto puede ocurrir. Ahora, el tema está en ¿cuál es el mayor, recuerdo aquel filósofo ulpiano que decía, el mayor beneficio para el mayor número de personas? ¿Qué necesitamos hoy día? La justicia, por supuesto, pero antes de la justicia necesitamos la libertad. En toda la amplitud de su palabra, la libertad. A ver, Ricardo Almarza nos dice, vivimos en un mundo bizarro, Venezuela es un infierno, tenemos la salida en largo, pero no tendremos tiempo, el hambre acabará con la mitad de la población, esto es un genocidio. Ricardo, bueno, dice, qué buena tu tertulia de cómo hacer un referéndum. Zuli Quiñones, por fin, Diosdado Cabello, este criminal a la Corte Penal Internacional. Milwan Tosta, un abrazo para ti, hermano, desde Nueva York, acá en los Estados Unidos. Hugo Arzola dice, bueno, ¿y qué hace el delincuente presidente del TCJ, invitado de honor de la fiscal de la Corte Internacional, siendo uno de los sancionados por la Unión Europea? Parte de las grandes interrogantes que nos hacemos. Ricardo Almarza dice, los gobiernos dicen que es una sanción contra Venezuela, entonces ellos con nombres y apellidos son Venezuela. Será el discurso que manejan, no existen medios que digan la verdad, esto asfixia. Por ahí Maristrella Méndez nos saluda también, Nicolás Agauta, y se deben pagar todos sus crímenes. A ver,
¿Qué pasa? La presión es un elemento fundamental. Por ahí nos dice María Estrella Méndez, me entra un fresquito con estas sanciones. La presión va a ser un elemento de inflexión en la negociación. Créame, hasta este momento no ha habido realmente una negociación. Las negociaciones en concreto se dan a través de dos vías particulares. Recuerdo artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que habla sobre el carácter vinculante de las negociaciones. Eso no se ha cumplido. Y aparte de ese artículo, entender que hay también negociaciones, digamos, semiprivadas, pero suscritas, como por ejemplo por los cancilleres de diversos países, que también tienen que ser vinculantes. Pero el tema de la presión, insistimos, podría precipitar de lo que, podría llevarnos de lo que supuestamente ha sido considerado un diálogo, ni siquiera eso probablemente ha sido, a pasar a ser una negociación en la cual en definitiva no haya otra opción que ceder, que ese punto de inflexión se termine de romper y por supuesto terminen cediendo. A ver, como les decía, venían discutiendo desde noviembre estas sanciones, las causas, el constante deterioro de la situación. No son opiniones, es lo que está publicado a través de los informes de la Unión Europea. ¿Y quiénes son los sancionados y cuáles son las sanciones? En primero, congelamiento de los activos. Bueno, señores, si ustedes son revolucionarios de izquierda radical, que consideran que ser rico es malo y que tener dólares es un delito y euros es un delito y que deben declararse por ante el CENIAT en el caso de que ustedes tienen estas cuentas, pues como se supone que no tienen nada de esto, no tienen por qué preocuparse. Son hombres libres, casi en la calle. Pero ustedes conocen cuál es la realidad. Si funcionarios de bajo rango se robaron cientos de millones de dólares, imagínense ustedes, hombres como el propio Rafael Ramírez, que además tiene los bríos, para no decir otra palabra, de pedir condiciones para regresar a Venezuela y medirse con Nicolás Maduro en unas primarias en el PSUV. Entonces, volvemos al punto. Bueno, pero estos señores lo que le están diciendo es que no pueden pisar Europa o los países que pertenecen a la Unión Europea, y si tienen propiedades, pues les serán confiscadas, incluyendo sus cuentas bancarias. ¿Cuál es el miedo? Si estamos hablando de hombres que salieron del pueblo, que supuestamente representan lo más loable de la revolución del socialismo del siglo XXI. Ustedes saben cuál es la realidad. ¿Quiénes son estas personas que han sido sancionadas por el gobierno, mejor dicho, por la Unión Europea, nada más y nada menos? No es Trump, no es Trudeau, es la Unión Europea. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, poder electoral secuestrado por el régimen de Maduro. Tarek William Saab, ¿le suena? ¿Lo recuerdan? Muchos pensaron incluso que ya no estaba en funciones porque durante una semana completa no se supo absolutamente nada de él. Y cuando salió al aire, todos contentos esperando que el fiscal de la República nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente saldría a hablar sobre la considerada masacre del Junquito, 7 ejecutados extrajudiciales con evidencia audiovisual en la cual se rendían y aún así fueron justiciados. Pues resulta que salió para defender lo que realmente quería defender, y era, pues, implícitamente sus intereses particulares. ¿Por qué? Porque él está dentro de esta lista. Es un fiscal que ha sido nombrado por esta Asamblea Nacional Constituyente y que sencillamente ha actuado como otro órgano, como otro brazo. Imagínense el Poder Ejecutivo como una especie de figura mitológica que tiene distintos brazos, y esos brazos actúan de manera independiente en función a que cada quien está haciendo algo distinto, pero todos, digamos, están allí gobernados por el sistema central. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Tenemos a un CNE que reacciona políticamente a lo que ordena el Consejo, el Poder Ejecutivo. Tenemos a un poder ciudadano
que es otro poder que reacciona ante los enemigos del régimen. Y ojo, con este punto, se los he comentado, es que además, hasta en el lenguaje uno logra descubrir lo que ocurre, lo que ellos piensan. Ellos decían que había que sancionar, había que llevar a la cárcel a todos aquellos traidores al régimen de Maduro, mejor dicho, al gobierno, a la revolución bolivariana, que hayan robado. No es sancionar a todos aquellos funcionarios que, ejerciendo sus obligaciones dentro del sistema de gobierno, hayan robado. No, es aquellos traidores. Llámese Luis Ortega Díaz, llámese Rafael Ramírez, llámese Eulogio del Pino, y pare usted de contar. Entonces, interesante cómo además se visualiza el manejo de la justicia en Venezuela. Continúo. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y muchos dicen que es el hombre que realmente controla el poder militar en Venezuela, ergo el poder venezolano, porque Venezuela está gobernada, es un gobierno militarista con un presidente civil, pero es un gobierno regido por los militares, no por los civiles. Continúo. Michael Moreno, ¿ustedes les suena? Bueno, Michael Moreno es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien también salió al aire y tuvo en su verbo la iluminación para decir que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus sentencias, había promovido, parafraseando, la paz en Venezuela. Pareciera que no se acuerda lo que significaron las sentencias 155 y 156. Pareciera que no se recuerda que aún 2 años después estamos esperando que la sala electoral firme sentencia en torno a lo que ocurrió con los diputados de Amazonas. Todavía no recuerda que estamos esperando a que la sala electoral también tome posición sobre lo que se consideró el robo de la gobernación del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, por parte de Justo Noguera Pietri. Con actas en la mano que evidenciaban, igual o peor, cualquier caso que pudo haber sido cometido a través de los diputados de Amazonas, presuntamente. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué no se aplica a todos por igual? Las razones ya las conocemos, no tenemos que volver atrás. Continúo. Néstor Reverol, el sonado Néstor Reverol, es otro de los sancionados por la Unión Europea, ministro de Interior, Justicia y Paz, quien además fue el ministro de Maduro que indicó que Óscar Pérez y su grupo de rebeldes fueron localizados gracias a, número uno, la entrevista con Fernando del Rincón en CNN, cosa que el propio Fernando del Rincón desmintió en función a cuáles fueron las estrategias tomadas para no dar con el paradero de Pérez y su grupo. Y además, el propio Reverol dijo que parte del grupo opositor que formaba parte de la mesa del diálogo, como ustedes quieren llamarlo, había dado esta información. Díganme ustedes, siendo un gobierno que hoy aparece diciendo que la Unión Europea es la que ha dinamitado a este supuesto diálogo, ¿cómo pueden salir a decir esto después de haberse escuchado estas declaraciones de Reverol? Mucho peor cuando la oposición ha dicho: hey, nosotros no vamos a volver al diálogo sino hasta que Reverol indique, mejor dicho, aclare los señalamientos hechos 24 horas después de ser ajusticiado este grupo rebelde. Digo yo que hace falta indicar, que hace falta aclarar, y no porque sea cierto lo que dijo el ministro de Interior y Justicia, sino porque aún siendo falso y aún aclarándolo, el mal está hecho. La intención era clara. Número uno, destruir otra vez la plataforma del diálogo porque no les interesa en términos prácticos. Y número dos, y escúchenlo bien, pues de
seguir desmontando lo poco que queda en términos de la estructura de la oposición venezolana en términos de apoyo. Voy muy rápido porque ya se nos ha ido el tiempo, nos pasamos un buen rato. Gustavo González, director del SEBIN, y Antonio Benavides, que hoy día es jefe del Distrito Capital y quien fue el comandante de la Guardia Nacional venezolana. La Cancillería respondió, los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos también respondieron, hablando de autodeterminación, que era una violación clara en términos de la autodeterminación de los pueblos. Y yo me pregunto, ¿es que acaso la autodeterminación no es otra cosa que la oportunidad de yo decidir hacer lo que quiero porque controlo el poder? Porque si el pueblo al menos hubiese decidido, les compro la idea, pero cuando el pueblo ni siquiera tiene la oportunidad de decidir, pues ¿qué sentido tiene esto? A ver, ya no nos queda tiempo para nuestras emisoras. A ustedes les pido que no se vayan, digo ustedes a los que me acompañan a través de las redes sociales, no se vayan, que vamos a continuar un rato más. Pero en el caso de los que nos acompañan a través de Radio Cumbre, de Fusión FM y de Ideal Radio, desde Málaga, España, les envío un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos y espero que mañana puedan estar con nosotros a través de nuestra edición, ya la 601 en Américas Noticias. Así que como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.